Hola a todos, mi nombre es José Pablo Molina, soy Product Manager de implementos en Descomac y hoy vamos a conversar sobre la mecanización en la agricultura de nuestro país y cómo ésta puede transformarse en una de las variables fundamentales en esta agricultura que vamos a tener que ir haciendo durante este nuevo siglo con todos los cambios que hemos estado viendo y observando en varios niveles y que nos afectan de manera directa la forma en la que trabajamos en los campos hoy día. Vamos a partir con una pequeña introducción, revisando justamente cuáles son estas variables que hoy día nos están afectando, para luego hacer un pequeño diagnóstico general, hablar sobre la maquinaria agrícola en Chile y los procesos de mecanización en los distintos cultivos, y luego finalizaremos con algunas conclusiones. Bueno, partiendo por la situación agrícola actual, todos sabemos que Chile es un país que tiene una alta variabilidad en cuanto a sus climas, ¿cierto? Son más de cerca de 4.000 kilómetros de largo, donde vemos agricultura desde la zona norte hasta la zona más austral, cada una adaptándose a las distintas condiciones que tiene respecto a la posibilidad del acceso al agua, respecto a los distintos climas. Y de esa forma, Chile se ha ido transformando a lo largo de los años en un país con una gran vocación agrícola. Eh, pero bueno, a pesar de que somos un país agrícola bastante importante a nivel global, somos un país muy pequeñito y por consiguiente nos vemos afectados por varios factores que afectan de alguna forma la agricultura que nosotros hacemos. Somos un país muy susceptible a lo que pasa afuera, ¿cierto? A lo que pasa afuera con los precios, con el valor del dólar. Somos un país muy susceptible al clima, dado que no tenemos grandes extensiones de tierra. Somos un país muy susceptible a lo que pasa con mano de obra, a lo que pasa con la contingencia en estos momentos. Y además de todos estos factores que nos influyen de manera positiva o negativa, también estamos siempre muy sujetos a producir con altos estándares productivos de calidad, pensando que gran parte de nuestra agricultura o una parte muy importante se exporta. Por lo tanto, nos vemos obligados a hacer una agricultura intensiva, de muy buena calidad, y siempre sorteando de la mejor forma posible las distintas variables que nos van afectando. Solo como detalle, Chile es un país pequeño, agrícolamente hablando. Hablamos que solo disponemos de un total de algo así de 4 millones de hectáreas totales para poder trabajar la tierra, dado que el resto son cordilleras, cerros y zonas que no son, y desiertos, y zonas que no son trabajables desde el punto de vista agrícola. Eso quiere decir que solo un 5,3% de nuestro territorio es agrícolamente viable, por decirlo de una forma. Y si luego hacemos el desglose de las distintas plantaciones o cultivos que tenemos en nuestro país, nos damos cuenta que en general somos un país pequeño si nos comparamos con algunos países de la región, incluso países que no son tan grandes como Bolivia o Uruguay, tienen extensiones de terreno cultivable mucho mayor que nosotros. Eso siempre tenemos que tenerlo claro como un punto de entrada para entender la agricultura que se hace en nuestro país. Bueno, y todos sabemos hoy día también, ha estado muy en boga el tema de cómo el clima ha ido cambiando, ¿cierto?, de forma negativa. El proceso de certificación se ha acelerado rápidamente. El calentamiento global ya es una realidad latente que estamos viviendo. Hasta hace unos años seguían siendo proyecciones que hablaban de que en 30, 40 o 50 años más la situación iba a ser crítica. Hoy nos estamos dando cuenta que esta situación crítica ya está acá, no es futuro, sino que es presente. Hace pocos días salió hablando la ministra de Agricultura, comentando que este tema de la sequía y la escasez de agua, en su momento fue un tema de la emergencia puntual. Se pensaba que era cíclico y que en 10 años iba a terminar la mega sequía. Hoy día nos estamos dando cuenta que pasó a ser una condición estructural. Eso quiere decir que vamos a tener que cambiar la forma que hacemos agricultura, sobre todo en la zona central y en la zona norte, que por las proyecciones serían las que más se van a ver afectadas. Esto también va, obviamente, motivar que muchos de los cultivos o de los frutales que se producen en la zona central se vayan desplazando, un efecto hacia la zona sur, un efecto que ya hemos visualizado en los últimos años, pero que probablemente se va a acrecentar, ¿cierto?, con esta mega sequía estructural que ya tenemos a nivel país, sobre todo en la zona central.
Se estima que estas cuatro estaciones, el clima mediterráneo que tenemos en la zona central, va a cambiar, ya no va a ser igual, no vamos a tener una estación fría tan prolongada, ni una transición como la primavera, sino que vamos a tener algo así de una especie de tres estaciones a lo largo del año. Obviamente esto va a cambiar la forma en la que tengamos que hacer agricultura y los desafíos que tenemos en la zona central. Hoy día nos hemos visto también muy afectados por la mano de obra, por la falta de mano de obra en los cultivos, sobre todo aquellos que requieren mayor uso de personas para la cosecha, para las podas. Hay varios proyectos a nivel nacional para intentar incentivar, por un lado, por ejemplo, el ingreso de migrantes que permitan suplir estos casi 150.000 puestos que dicen que hacen falta, ¿cierto?, para poder producir. Yo la semana pasada tuve la suerte de andar por la zona de Vallenar, en el norte, y en realidad uno ve que hay muchos cultivos de uva que quedaron sin podar, por ejemplo. Hablaban agricultores que decían que no pudieron sacar la uva completa la temporada pasada. Es decir, la escasez de mano de obra hoy día es una realidad muy complicada y que también plantea un desafío muy importante a la forma en la que proyectamos hacer la agricultura durante los próximos años. También, para qué hablar, ¿cierto?, de la situación económica que estamos viviendo hoy día, con un peso que se ha devaluado gracias, bueno, por producto el alza que hemos tenido, ¿cierto?, en el dólar y que hemos observado en la última semana, llegando casi a los 800 pesos, algo que no se veía hace varios años. Para los productores que exportan, esto es una excelente noticia, por un lado, ¿cierto?, porque hablamos que sus retornos en dólares van a ser interesantes. Pero por otro lado, todos los insumos, el costo de producir una hectárea hoy día del cultivo que sea, se ha incrementado enormemente, producto de que los insumos también han subido mucho sus precios. Esto también es algo que nos va a afectar y que también nos va a hacer pensar la forma en la que trabajamos la agricultura. Tenemos entonces estos tres puntos que yo encuentro que son que son bastante claves en cuanto a cómo vamos a tener que proyectar la agricultura, sumado a lo que les decía antes, es decir, que somos un país pequeño, que somos un país que tiene que hacer una agricultura intensiva y muy profesional. ¿De qué forma entonces podemos mantener un agro sustentable en el tiempo? Y acá es donde yo les vengo a hablar desde el punto de vista de Descomat, como el mayor importador de maquinaria agrícola en Chile. Eh, Pensando que la mecanización, sin ser la solución obviamente a todo lo que estábamos viendo atrás, sí es una de las variables que tenemos que tomar en cuenta cuando queremos proyectar la agricultura que vamos a hacer en los próximos años. Estamos hablando de que la mecanización, el uso de las tecnologías y la calidad de la producción tienen que integrarse, ¿cierto?, para que de esta forma podamos ser más eficientes en el trabajo que estamos haciendo. Antes de entrar de lleno en la parte de la mecanización propiamente tal, si alguien tiene preguntas puede ir dejándolas en el chat, no hay problema, y luego vamos a ir contestando y revisando. Bueno, la maquinaria agrícola en Chile. Chile es un país que, dado su nivel de globalización, de tratados de libre comercio con muchos países, eh, presenta casi todas las marcas a nivel mundial que hay. Estamos abiertos, ¿cierto?, a todos los países, por lo tanto, vemos de casi los mismos equipos que se observan en Europa, que se observan en India, que se observan en Turquía, están acá. Eh, y es así que tenemos que entender que la mecanización y el ingreso de la maquinaria agrícola en Chile es fundamental para poder enfrentar los desafíos que hemos estado observando y que plantea, ¿cierto?, esta nueva agricultura que vamos a tener que ir haciendo. Yo voy a hacer un pequeño repaso sin entrar en detalle sobre algunos de los principales equipos, ¿cierto?, que hoy día eh, nosotros hemos ido viendo que han ido cambiando, ¿cierto?, las tendencias, la forma en la que se está, o los equipos que están requiriendo los clientes. Efectivamente, producto de todo esto que les comentaba antes, vamos a hablar un poco de tractores, algo de riego, siembras y cosetas, podas, tipeadoras, trituradoras y también algo de agricultura de precisión. Todo esto marcado, ¿cierto?, dentro de la maquinaria agrícola en Chile y de cómo cada uno de estos equipos puede ayudarnos a ir mitigando estos problemas que antes observábamos. Respecto a los tractores, ha habido un cambio en la tendencia en los últimos años que habla de que cada vez tenemos tractores más especificados
y de mayor potencia, sobre todo en los cultivos tradicionales de la zona sur. Pero también lo observamos en los tractores fruteros. Hoy día ya es casi imposible o muy difícil encontrar fruteros que no sean con doble tracción. Hoy día casi todo ya es 4x4 y cada vez los clientes están requiriendo fruteros que tengan mayor potencia manteniendo las especificaciones de alto y de alto, es decir, un tractor compacto pero con una alta potencia. Eh, y esto lo observamos mucho, ¿cierto?, en los distintos campos que hemos visto. ¿Por qué? ¿Por qué vemos este cambio, ¿cierto?, en el tema de los tractores? Principalmente porque los clientes cada vez necesitan hacer el mismo trabajo en menor tiempo, ser más eficientes en el uso de su tiempo para poder cumplir con las labores agrícolas que se requieren. Yo les pongo también ahí un cargador frontal porque antiguamente era algo que estaba solo destinado a los tractores de mediana potencia. Hoy día, a diferencia de antes, ya lo vemos en tractores pequeños y en tractores grandes, es decir, tractores fruteros equipados con cargadores frontales y tractores más grandes también. ¿Por qué? Porque al final el cargador frontal funciona como una herramienta para hacer más versátil el trabajo de estos tractores. Además vemos otro segmento que ha crecido mucho en los últimos 2 años y que tiene que ver con los tractores pequeños, que son la punta de lanza o la puerta de entrada para muchos agricultores que cambian o que compran su primer tractor, es decir, que tienen un campo pequeñito de 1 hectárea o 2 hectáreas que trabajan, que normalmente lo hacían a mano. Hoy día ya vemos muchos agricultores apoyados por INDAP en muchos casos que compran este tipo de tractores de 25, 35 HP y que obviamente hacen que los agricultores puedan hacer un trabajo mucho mejor en tiempo y forma y en calidad en sus campos, sin ser un tractor costoso, pero sí bastante bien especificado y que se adapta muy bien a las condiciones de trabajo en nuestro país. Solo una pasadita rápida por implementos, mencionarlo, algo que también observamos, cada vez más los clientes buscan equipos más grandes, de mayor ancho de trabajo, que permitan una eficiencia mayor en el tiempo. Es algo que se observa principalmente en la zona sur, pero cada vez, y eso por lo que se observa también cómo ha crecido el mercado de los tractores de alta potencia. Eh, Cada vez los implementos se van transformando en equipos más grandes, necesitan un tractor más potente para ser tirado, para ser trabajado, y eso es porque justamente los agricultores cada vez necesitan ir avanzando más rápido en sus labores agrícolas. Respecto al riego, uno de los puntos claves, sabemos y conversamos sobre la sequía que está afectando a nuestro país y que pareciera ser que ya llegó para quedarse para siempre. El riego es un aliado estratégico, ¿cierto?, hoy día para cualquier producción agrícola. Los riegos por tendido que se hacían antiguamente cada vez están desapareciendo más porque ya es una manera excesivamente ineficiente de regar, el agua se pierde, es un bien escaso, hay que cuidarlo y para esto cualquier sistema de riego tecnificado es fundamental, ¿cierto?, para pensar una agricultura en los próximos años. Y yo lo digo solo desde el punto de vista de ERCOMAC, en 2 años se han duplicado las ventas de equipos de riego. Eh, y estoy seguro que la competencia debe ser algo similar. Es decir, ha crecido mucho el mercado. Eh, También gracias a los incentivos del Estado. Si nosotros revisamos, por ejemplo, los subsidios que se entregaron para que compra equipos de riego entre 1990 y 1999, versus lo que se hizo en la última década, vamos a ver que de 51 mil millones se pasó a casi 500 mil millones de pesos, es decir, un aumento muy grande y que además ha tenido un alcance nacional. Quiere decir que los sistemas de riego hoy día los vemos en todo el país, en la zona norte, en la zona centro y en la zona sur. Y es algo que yo creo que el Estado lo ha asumido como una política, debe seguir trabajándose porque sin dudas va a ser uno de los puntos fundamentales si queremos seguir haciendo una agricultura sustentable en el tiempo en nuestro país. Respecto a la siembra y la cosecha, es importante también ver lo que está pasando hoy día con la mano de obra. Por ejemplo, yo aquí puse una foto que tenía entre mis archivos, una siembra de ajo en la zona central eh, que requiere de mucha gente para poder sembrar 1 hectárea. Eso hoy día vemos cómo la tendencia muestra, ¿cierto?, que los agricultores están buscando sacar
esta necesidad de trabajar con 20 o 30 personas por hectárea a trabajar con una sola o dos personas por hectárea. Y es ahí donde la mecanización también entra como un punto fundamental para no requerir de tanta mano de obra, tanta gente que trabaja en el campo y que hoy día cada vez es más difícil conseguir. Y lo muestro ahí no solo en ese segmento, sino lo vemos también, por ejemplo, con los avellanos, uno de los cultivos estrellas del último tiempo, ¿cierto? Pongo aquí este datito solamente porque siempre me asombra bastante cómo ha crecido la plantación de avellanos en nuestro país. Si nosotros revisábamos lo que pasaba en las principales regiones agrícolas, desde el Maule hasta los lagos, en el año 2001 y lo comparamos con el último catastro del año 2019, vamos a ver que el crecimiento es excesivo, ¿cierto? Eh, es un árbol que llegó para quedarse y que requiere de mucha mano de obra si es que no está tecnificado o mecanizado. Por consiguiente, también acá vemos cómo la mecanización tiene que ir de la mano del crecimiento de estos nuevos cultivos, ¿cierto? Que van llegando al país y que crecen de manera exponencial. La única forma para crecer es hacerlo por medio de la mecanización. Respecto a la poda, algo también que requiere de bastante mano de obra, sobre todo cuando pensamos en la uva en la uva de mesa y en la uva de vino, ¿cierto? En la zona central. Hoy día existen varios equipos prepodadores y podadores que requieren también de ciertos formatos de plantación tecnificables, es decir, no cualquier viña se puede trabajar de manera mecanizada. Por lo mismo también hemos visto una gran reconversión desde sistemas antiguos, formatos de plantación antiguos a formatos de plantación nuevos, justamente para evitar el tema del uso excesivo de mano de obra y poder suplir con este tipo de equipos que hoy día ya son bastante comunes en Chile. Otro punto que es clave y que también nosotros hemos observado que ha crecido mucho en el último tiempo tiene que ver con los tipeadores y las trituradoras de poda. Los tipeadores, por un lado, equipos que antiguamente las podas eh, sencillamente se trasladaban en camiones, luego se quemaban. Hoy día se tipean y se vuelven a incorporar en el suelo, es decir, se usan en las plantaciones para de esta forma evitar la pérdida de agua desde el suelo. Cuando nosotros aplicamos este tipeo sobre el suelo, mejoramos la capacidad de retención de humedad, súper importante. Y por el lado derecho tenemos también estas trituradoras de poda que hoy día vienen con estos discos intercepta que en el fondo permiten disminuir la aplicación de químicos, sobre todo en cultivos como el avellano que requieren de una alta aplicación para mantener limpio el suelo. Hoy día vemos que estos equipos ya llegan con la idea un poco de mejorar las características del suelo por un lado y por otro lado la disminución en el uso de agroquímicos. La agricultura de precisión es todo un tema, yo en un principio iba a hablar de esto, pero decidí cambiar un poco mi charla. La agricultura de precisión es algo ya muy común en nuestro país. Son herramientas que afortunadamente están cada vez más al alcance de la mano. Todavía falta superar algunas barreras de entrada, pero hoy día cada vez observamos herramientas más amigables, a precios más competitivos y que sin duda nos ayudan a hacer una agricultura más eficiente, más precisa, con menos uso de agroquímicos y que en el fondo permitan también trabajar una agricultura futura como tiene que ser. Telemetría y recolección de datos, algo también ya básico en cualquier equipo que sea una cosechadora grande, sectores grandes. También los vemos hoy día ya como una realidad presente en los equipos que llegan a Chile. Y ya como cerrando la charla respecto a las conclusiones. Chile históricamente ha sido un país de agricultura, de agricultores especialistas. Por lo tanto, tenemos que ser eficientes en nuestra labor productiva. Y si queremos ser eficientes en nuestra labor productiva, la mecanización es uno de los puntos claves a desarrollar y a considerar. Siempre la mecanización ha sido un aliado estratégico en el desarrollo agropecuario de nuestro país. Hemos visto cómo ha ido evolucionando, ¿cierto? De estas trillas a las primeras trilladoras que llegaron hasta ya hoy día los enormes monstruos que observamos en los campos del sur. Tenemos que ser capaces de adaptarnos a estas nuevas tecnologías. Son herramientas cada vez más accesibles que nos permiten ir asegurando competitividad. Tenemos grandes desafíos que sortear, pero tenemos que entender que existen herramientas en el mercado chileno para poder superar y sortear con facilidad algunos de los problemas que estamos encontrando. La mecanización agrícola, sin ser la solución a todos los problemas que antes les comentaba, sí es una de las variables que tenemos que considerar
para la agricultura del siglo XXI. Tiene que ser nuestra aliada y tenemos que, los agricultores que tienen que estar dispuestos a crecer y desarrollarse junto a la maquinaria en nuestro país. Eso sería todo. Les agradezco su tiempo. Si tienen algunas dudas o quieren revisar más en detalle los equipos, pueden entrar a www.ecomac.cl y encontrar ahí todas las soluciones que nosotros les podemos ofrecer para esta agricultura del siglo XXI. Muchas gracias.